Hola a todos, recién un coloroso abrazo desde un sueño llamado Presidencia. Hoy tengo un super invitado especial, al doctor Guillermo Martínez. El doctor Guillermo Martínez tiene una trayectoria en el ámbito político, ha sido gobernador encargado 3 veces, fue asambleísta del departamento de Calda. Doctor, qué placer tenerlo por acá. Mucho gusto. ¿Qué más? Bien, sí señor. Doctor, cuéntenos, eres oriundo de La Dorada, ¿cierto? Bueno, yo nací originalmente, nací en La Palma, Cundinamarca, un municipio que queda como a unas 2 horas de La Dorada, en este momento, antes más tiempo. Pero mi papá, que era un recolector de café, decidió salirse de esa tierra templada y venirse a La Dorada cuando yo tenía 2 años. Papá fue un invasor del barrio El Cabrero de La Dorada y se dedicó a sus ventas ambulantes toda la vida desde esa época, año 66, cuando decidió llegar acá con mi mamá y otras dos muchachitas. Esa es como la cosa, pero pues sí me considero La Dorada desde los 2 años. Estudié en escuela pública de La Dorada, estudié en colegio público de La Dorada y ya ahí sí me fui a la universidad. Bueno, doctor, ¿qué lo motivó a entrar en la política? Fui a estudiar a la Nacional en Bogotá, con esfuerzo obviamente, porque un niño de bajos recursos no es fácil, o un muchacho, salir, y sobre todo en esa época, ¿no? Que no había redes. Ustedes los muchachos ahora pues manejan unos temas muy diferentes, pueden estudiar desde la casa, la presencialidad en las universidades como en el trabajo se volvió parcial. Pero en esa época sí todo era presencial, entonces tocó arrancarle a buscar mejores, a mirar los muchachos que éramos de pueblo, teníamos que tener la posibilidad de tener un familiar o que alguien, o si tenían recursos económicos, pues para una vivienda universitaria, qué sé yo, en una capital donde estaban las universidades. Ahí me fui y cuando ya estaba terminando la carrera, un amigo me conectó con el senador Barco, Víctor Renán, aquí en La Dorada en unas vacaciones, porque pues andaba ya terminando la carrera, necesitaba unos recursos y pues difícil la cosa. Me apoyó el hombre, que en esa época, antes de la Constitución del 91, existían el tema de las becas. Inmediatamente pues que supo la historia de vida me entregó una beca y ahí me conecté con él, seguimos charlando y al lado de él hice política 17 años, concibiendo la política como uno de los caminos para ayudarle a la gente. Hay muchos caminos pues, para ayudarle a la gente y para empujar lo público. Digamos, hay fundaciones de gente platuda, hay personas que hacen obras porque tienen bastante dinero y quieren hacer algo como en el país, exacto, y crear tejido social. Y hay otra forma que es la política bien utilizada para poder acceder a lo público y colocar eso público al servicio de la gente. Entonces, cuando se habla de planes de vivienda, cuando se habla de mejorar las vías, cuando se habla de hacer colegios, esa es la buena política que se debe hacer y que termina beneficiando a la gente. Entonces me pareció que era una buena manera, quienes no teníamos muchos recursos para regalar así del bolsillo, una buena manera de ayudarle a la gente y poner al servicio de la comunidad pues lo que uno fue y aprendió. Era a través de la política. Doctor, realizaste el Victoria Real, ¿cierto? Ese proyecto, ¿en qué año nació? Bueno, después de que arranqué pues ya con el tema político y público, pues como ingeniero trabajé en la Secretaría de Obras Públicas del departamento, primero como ingeniero jefe de zona, después como secretario de Obras Públicas, que pues es quien maneja todo el tema de obras a nivel departamental. Ahí fue donde fui encargado, Jairo, no 3, 7 veces. Luego terminé ahí, tuve un tiempo en que me dediqué a mis actividades ya particulares como ingeniero, construyendo tal, y
luego arrancamos con el tema de ser candidato a la Asamblea Departamental y ya siendo diputado, pues nos dimos a la tarea de hacer un plan de vivienda para la gente necesitada. Realmente el senador Barco hizo en La Dorada 5.000 y pedazos de casas había hecho y entregado a la gente más necesitada, el barrio Las Ferias, el barrio Alfonso López, el barrio Sara López, bueno, en fin. Pero pues a raíz de que apareció otro movimiento, nos ganaron la alcaldía en el año 94 con el padre Nicolás Gómez, es decir que La Dorada ya tuvo un sacerdote alcalde. Pues el senador Barco había dicho que no pensaba promover planes de vivienda nuevamente, pero cuando yo ya fui diputado en el año 98, y habiendo hecho la campaña por toda La Dorada, pues detecté que ya había una necesidad de vivienda nuevamente para aquella gente que todavía no había tenido acceso a una vivienda propia, sea porque no tenía la edad cuando repartieron las anteriores planes de vivienda o porque no habían podido, en fin. Y decidimos montar el proyecto, ubicamos un lote en la parte de atrás de Las Ferias, pero decidimos que eso tenía que tener el sello de ingeniero, ¿no? Un sello diferente, y entonces le metimos buen urbanismo, tiene muy buenas redes de alcantarillado y montamos el proyecto, se lo presentamos a lo que en esa época era el INURBE, con la ayuda del senador Barco que nos conectó con el director del INURBE y se presentó el proyecto. Inicialmente era para un poquito más de 1000 casas, nos aprobaron 615 subsidios, era una plata poca, no eran hartos recursos, pero La Dorada tiene una ventaja y es que los materiales de construcción aquí son mucho más baratos que en cualquier otra parte, porque aquí los materiales de arrastre, el río, digo yo, piedra, que es de donde se saca el triturado, y la arena, pues están a la mano porque los ríos están aquí cerca. Hay municipios, por ejemplo, como Samaná, que la arena de reboque tienen que llevarla de aquí de La Dorada, entonces un viaje vale bastante dinero. Aquí nosotros los materiales de río que llamamos normalmente son más baratos, de tal manera que aquí, por ejemplo, no tendría por qué haber necesidad de mejoramientos de vivienda, o no tendría por qué haber problemas en las vías cuando los pavimentos rígidos en concreto pues salen mucho más baratos. Entonces, con esos subsidios que realmente eran bajos, pues montamos el plan, armamos unas bloqueras comunitarias, es decir que las bloqueras comunitarias del gobernador de ahora, el doctor Velázquez, eso es para la gente de La Dorada es un cuento viejo, porque montamos esas bloqueras, la gente iba, los beneficiarios iban, los fines de semana, los que trabajaban, construían los bloques, ayudaban con mano de obra no calificada, y así entre todos hicimos el barrio, y ahí está, 615 casas. Le he escuchado a usted y a otros políticos decir que Manizales debería de tenerle envidia a La Dorada por los múltiples proyectos que se pueden estar dando en los próximos años desde la gobernación, desde el gobierno nacional y lo que es la gobernación de Caldas. ¿Cuáles serían esos proyectos que desde Manizales deberían de movernos? Hombre, es que el problema enorme que tenemos nosotros, problema entre comillas, es que los manizaleños no se han dado cuenta que La Dorada es la salida del departamento de Caldas y del eje cafetero para el océano Atlántico. Y cuando usted se conecta con el océano Atlántico, pues se está conectando con la costa este de los Estados Unidos, que estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de Carolina, estamos hablando de Miami, y se está conectando usted con toda Europa y la parte oeste de África, y sobre todo con donde hay unos grandes centros de consumo en este momento, que ustedes acaban de ver el campeonato mundial, eso se jugó en Qatar, que esa es Asia, la parte occidental de Asia, que es donde se manejan todos los recursos del mundo porque nadan en el petróleo. Entonces, ese gran mercado que tiene esa salida al océano Atlántico, lo puede tener el eje cafetero a través de La Dorada. ¿Por qué? Pues porque de allá bajan
pasan por Letras, bajan a La Dorada y en La Dorada ya están en la parte plana, desde Mariquita, pero Mariquita pues no pasa el río, aquí sí, entonces conectados, ellos deberían manejar un concepto mejor de conexión entre Manizales y La Dorada, porque desde aquí pueden mandar la carga que vaya para esos mercados por el río. Si un buen día, ojalá uno lo alcance a ver, logramos recuperar la navegabilidad del río Magdalena, sea de dos maneras, con obras de hidráulicas para aumentar la profundidad o con embarcaciones de bajo calado, cualquiera de las dos, pero no ha habido una voluntad política y no se le ha metido y vale mucha plata. O por el tren, que ya está funcionando y que ya están enviando cierta cantidad de carga, pero que no ha tenido el impulso que uno quisiera que tuviera, precisamente porque los manizaleños y la gente del occidente, del departamento, eje cafetero, norte del valle, deberían mandar la carga por el tren para el puerto sobre el Atlántico, que es en esencia Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Si lo lográramos hacer con ese puerto multimodal que hemos hablado tanto, y que realmente en este momento lo que yo veo viable es un puerto seco, es decir, un puerto de transferencia de carga donde tanto Manizales como Ibagué, porque no solamente Jairo Manizales, es Ibagué, de pronto Medellín, pero sobre todo el eje cafetero, Ibagué y Bogotá, es decir que estamos hablando de un mercado fácilmente de unos 12, 13 millones de habitantes. Esa carga que generan ellos y lo que ellos consumen puede pasar por La Dorada en un gran puerto seco donde se transfiera, es decir, que en el tren se viene hasta La Dorada y de ahí se transfiere la carga a camiones que van para la montaña, o al revés, lo que viene de allá, que se produce y se exporta, aquí se traslada al ferrocarril, que es mucho más barato. Yo diría que alrededor del 50% disminuye el costo de transporte entre el carretero, que una mula solamente carga un container, a un tren que transporta 30, 50 containers de un solo viaje. Por eso el tren necesita topografía plana y nosotros de aquí a la costa lo tenemos. Entonces los manizaleños no se han preocupado y no han visionado que tienen una salida al mar sin necesidad de coger un container, montarlo a un camión y tirarlo hasta Buenaventura o tirarlo hasta Barranquilla en un viaje que fácilmente puede durar un día y medio, 2 días. Aquí no. Entonces eso no lo han visionado los señores de la parte alta del departamento. Entonces, como no lo han visionado, La Dorada no se ha desarrollado enfocado a eso y por tanto no han mejorado la vía. La vía entre Manizales y La Dorada debería ser una vía con grandes especificaciones, con disminución de pendientes, con disminución de curvas. Eso beneficiaría más a ellos que a nosotros, porque antes nosotros estábamos obligados a llevar los enfermos a Manizales. En esta globalización, llamémoslo así, de los servicios de salud, pues ya la gente aquí despacha a los enfermos, que es para que lo que más se utiliza la carretera, los despacha para Ibagué, para Girardot, en fin, por la carencia pues de un hospital aquí de tercer y cuarto nivel, pero en esencia para eso necesitamos los doradenses y para ir a hacer las vueltas a la capital, pero la mayor necesidad la tendrían ellos mirándonos hacia nosotros. Bueno, doctor, ya mirando a nivel nacional a La Dorada, ¿cuál es el presente y un futuro que le puede sobrevenir a La Dorada si se gestionan bien los recursos, si se traen recursos de otro lado, si se van buscando alianzas a nivel nacional? ¿Qué proyectos podría sacar y traer empleabilidad a La Dorada? Bueno, ok, yo tengo esta entrevista, pues no tiene más un tinte administrativo y un tinte técnico de visión, de actualidad y de visión, pero digamos que mucha gente que no le gustaba el tema y la forma de hacer política del senador Barco, entonces criticaba a Barco y decía que él era el que no había permitido que se generara empleo en La Dorada, porque no había permitido que aquí vinieran empresas, y hablaban de Postobón y hablaban de unas cosas. Pero Barco se murió hace 13 años.
va a cumplir 14, y realmente no, y el Partido Liberal, partido del senador Barco y nuestro, empezó a alternar el manejo de la cosa pública en La Dorada con otros partidos, con el partido de la U, con el Cambio Radical y tal, y hace 13 años La Dorada no tiene un alcalde liberal. Entonces lo que quiero decir, para empatar con lo que usted dice, es que ese freno que dicen que tenía La Dorada en el tema de empleabilidad por parte del senador Barco, pues no resultó ser tan cierto, porque han tenido la oportunidad otros movimientos de manejar el municipio, y no se ha visto ni cómo han llegado aquí las empresas, ni cómo por derecha se genera empleo. ¿Qué habría que hacer, a mi modo de ver, con el tema de empleabilidad? Hay que elegir un alcalde, una administración municipal que sepa conectarse con la administración departamental y con la administración nacional, y que a su vez brinde un paquete tal que pueda venderse a unos inversionistas privados, que se pueda mostrar para que tanto lo uno como lo otro contribuyan a permitir unas facilidades para el desarrollo de La Dorada. Entonces me explico. Hay que hacer, yo no sé por qué no lo han hecho estas administraciones, y aclaro, Jairo, que yo nunca he tenido nada, no he tenido ningún puesto a nivel municipal, yo no he manejado nada municipal, pero no sé por qué no se fijan en hacer un plan de desarrollo turístico de La Dorada. La fortaleza de La Dorada, lo acabo de decir, pues es el tema de la multimodalidad del transporte, uno, y la otra fortaleza enorme de La Dorada, para mí son tres, la otra fortaleza enorme de La Dorada, la segunda, ahora si quiere hablamos de la tercera, es el tema del turismo. Entonces hay que hacer un plan de desarrollo turístico que involucre unas inversiones públicas, por ejemplo, en el mejoramiento del entorno de la charca de Guarinosito. Todo el mundo que va a hacer campaña, y todo el mundo cuando ya está de alcalde dice vamos a impulsar el turismo y vamos a rehabilitar la charca, y han pasado los años y la charca hay que hacerle unos trabajos de dragado para profundizarla y limpiarla, hay que hacerle unos trabajos de limpieza con el famoso berro o buchón, para despejar el espejo de agua, hay que hacer unos senderos peatonales, hay que hacer unos accesos, hay que buscar la manera de que haya un transporte turístico de La Dorada a la charca, y con una ventaja, Jairo, y es que hace un mes, entregaron la planta de tratamiento de aguas residuales de Guarinosito. La gente de Guarinosito le tiraba las aguas negras a la charca, entonces la contaminaba, nadie dijo nada y no sé por qué nunca lo multaron. Pero pues Corpo Caldas, pensaría yo que no sé por qué nunca lo hizo. Finalmente hubo la inversión del gobierno departamental y de Empocaldas, y ya inauguraron esa planta de tratamiento de aguas residuales, es decir, que ya la charca por ese lado no tiene contaminación. De tal manera que habría que rehabilitar la charca, pero no solamente eso, buscar la manera, y estoy como esbozando lo que yo pensaría que habría que ponerlo sobre el papel, ponerle números. ¿Cómo vamos a transportar los turistas de aquí a Guarinosito para que vayan a la charca? Entonces hacer un convoy turístico en el que la gente se pueda ir, disfrute el viaje de aquí por tierra, porque pues lo ideal sería por el río, por ejemplo, podría ser también. La vía férrea pues tiene unas invasiones, hay hasta una piscina sobre la vía férrea vieja, pero podría uno pensar en rehabilitar esa vía férrea y hacer una especie de metro de aquí a Guarinosito, pero por el momento tenemos una vía en muy buenas condiciones, y se podría pensar en un bus articulado con 2, 3 secciones, bien organizado, con todas las de la ley, para que los turistas vengan y vayan a la charca sin tener que meterse a ese peligro que es la autopista, que pues por ahí hay alta velocidad, pero si hay un tren va. 1, 2,
ese paquete turístico debería contemplar un tren turístico ya de La Dorada a Buenavista, porque hay vía férrea, ese sí tiene vía férrea, entonces podríamos habilitar un tren turístico que podría ser operado por los privados si se les facilita todo el tema de permisos del dueño de la vía o alquiler, qué sé yo, tales, y estoy seguro que ese proyecto se vende rapidito y alguien viene, monta un tren turístico, 3, 4 vagones, con todas las de la ley, con restaurante tal, y la gente viene. Otro, habría que habilitar un paquete turístico de visitas a la represa, a Hidromiel, pero que sea una visita de un día y vuelvan a dormir a La Dorada. Entonces, todo ese paquete que no sé por qué, y esto es una cosa gratuita, se lo tiro gratuito al actual alcalde y al alcalde que venga, ojalá sea un amigo, una persona que tenga una visión de desarrollo, y eso tiene unos costos, pero hombre, hay que buscar la plata que no tenga el municipio, habrá que buscarla, que en el sector privado, en el sector público, presentárselo al gobierno departamental. Una ventaja, Jairo, y es que el gobierno departamental, el departamento de Caldas, es de los pocos departamentos que tiene unos muy buenos ingresos propios. Normalmente las gobernaciones son pobres, digamos una gobernación como la gobernación del Quindío, pues uno no ve qué ingresos pueda tener, unos pocos ingresos para funcionamiento, pero las gobernaciones tienen el monopolio de los licores y la gobernación de Caldas es propietaria de la industria licorera de Caldas. Entonces, la última vez que miré las cifras, la industria licorera de Caldas le transfirió 50, 60 mil millones de pesos al gobierno departamental, y con esa plata se pueden apalancar proyectos, es decir, se cofinancian, porque no es lo mismo uno ir a buscar plata al gobierno nacional pidiéndola toda que pidiendo el 90, el 80% del gobierno departamental, y el municipal poner otra parte, seguramente se apalanca. Y fuera de eso, pues en Fontur, que es la entidad del gobierno nacional dedicada exclusivamente al tema turístico, tales, y la parte privada. Entonces ese paquete hay que promoverlo, porque nosotros tenemos, vuelvo y repito, así como tenemos los 12, 13, 15 millones de clientes para el tema del transporte multimodal, tenemos los mismos 15, 12 millones de clientes para el tema turístico. Si usted arma un paquete y lo publica en la televisión nacional, mostrando La Dorada con unos tours turísticos bien chéveres, bastante llamativos seguramente, y además que ya hay carretera, solamente falta que habiliten ese tramo horrible de Villeta a Guaduas, pero el resto es doble calzada todo. Entonces Bogotá está 3 horas y media, pues obviamente los bogotanos, si les muestran un tema así, pasamos por encima a Girardot de Melgar y los bogotanos van a venirse a trabajar aquí. Ese paquete debería incluir una vinculación del SENA para que capaciten a los muchachos que atienden los hoteles, los muchachos que atienden los restaurantes, a hacer un trabajo con la gente que vende el pescado, pues porque no se justifica. Por ejemplo, hoy hay subienda, pero uno se va a un restaurante en La Dorada, pide un plato con capazo, un plato con nicuro, y le cobran los mismos 25, 30 mil pesos. No debería ser así. Así sea un restaurante elegante, deberían cobrar 20 mil pesos, qué sé yo, por un plato, para que los turistas no se vayan con la impresión de que La Dorada es carísima o es Europa. Entonces no tiene sentido eso hay que hacerlo con el sector hotelero, con el sector de restaurantes, y todo eso es un paquete que involucra una cantidad de actores, pero hay que tener voluntad política y visión. Mientras La Dorada no tenga un gerente al frente de la alcaldía y no tenga un gerente al frente del sector turístico, de desarrollo, de promoción turística, para sacar adelante esto, y ese sea un cargo para pagar favores políticos, pues no vamos a tener ese desarrollo. Ese es como el tema turístico. Doctor, también hay otra forma de turismo, y es ser un centro de convenciones. ¿Es posible que La Dorada se pueda convertir en centro de convenciones? ¿En qué sentido? Que se pueda dar charlas de lo que sea, de belleza, como en Bogotá, que está el Movistar Arena, que se pudiera construir algo por ese estilo acá, que vinieran conciertos, porque es que La Dorada alberga muchos municipios, o vienen muchos municipios del Magdalena Medio, Puerto Boyacá, Honda, Mariquita. Yo creo que también es otra forma de traer el turismo a la parte urbana.
Sí, es que ese vuelve y juega, es como el tema del paquete turístico, porque digamos, traemos a Silvestre Dangond al Coliseo. Uno tiene, Jairo, y yo intento pues ser lo más objetivo posible. Aquí, digamos, hay dos movimientos políticos fuertes. El liberalismo, que está fortalecido nuevamente y con quienes vamos a tratar de conseguir esta alcaldía para volver a empujar unos proyectos que tenemos. Está lo que llaman el Movimiento del Pueblo, que realmente no es un partido político, no sé si será un eje o tal, pero normalmente cuando llegan las elecciones pues consiguen el aval con el partido de la U o qué sé yo. Y ahora veo otro actor fuerte, que es el tema de Gente en Movimiento. Entonces aquí van a haber 3 candidatos fuertes del a la alcaldía. Y digo eso porque pues intento ser lo más objetivo posible, en el sentido de que con el senador Barco hicimos una infraestructura educativa, mantuvimos una infraestructura vial y tales. Después el Movimiento del Pueblo con César, que es el jefe natural de ese partido, tuvo la alcaldía e hizo unas cosas importantes: el centro comercial, el coliseo cubierto, la plaza de mercado que no ha tenido el manejo adecuado para dispararla y para que realmente sea una plaza, un centro de acopio y de expendio de mercado y de restaurantes. Eso allá hay que modificarlo para que la gente vaya, porque la gente no va mucho allá. Entonces, pero son cosas importantes. Entonces, pero nos faltan unas cosas. Entonces, Jairo, ese plan, ese paquete turístico, pues debe incluir hacer unas obras que la Dorada necesita y que yo no sé por qué ni los anteriores alcaldes ni el alcalde actual han acometido. Entonces, ¿cuáles? Uno no puede decir que La Dorada es el segundo municipio de Caldas y no tiene un estadio municipal. El estadio municipal es un peladero, se acabó. Aquí los grandes torneos de fútbol los juegan los rodillones en lo que llaman el tierrero. El Renan Barco. No puede ser, porque aquí no van a venir rodillones a hacer un campeonato municipal, departamental ni nacional de rodillones. Eso no existe. Aquí hay que hacer un estadio. No han sido capaces de hacerlo. Hay que hacer un terminal de transporte. No puede ser que la gente de La Dorada y quienes vienen a visitar La Dorada se tengan que bajar a las 10 de la noche sobre la doble calzada, ya la variante que llamamos nosotros, y exponerse a que de pronto les pase alguna cosa porque no hay un terminal de transporte organizado. Hombre, yo viajo a Medellín y paso por Doradal, que es un corregimiento de Puerto Triunfo, ni siquiera un municipio, y ya organizaron le hicieron un desarrollo urbanístico a la vía que pasa hacia Medellín y hacia Bogotá, y armaron una especie de terminal y ahí paran los buses, está en la oficina y tal. Nosotros no tenemos eso y somos el segundo municipio del departamento. Entonces, mientras no tengamos esa visión de grandeza para hacer unas adecuaciones en infraestructura, Jairo, pues vamos a estar fregados. Y lo otro es que hay que hacer un trabajo con la Fuerza Aérea, con el gobierno nacional, a ver si somos capaces de habilitar, así sea 2 vuelos a la semana con Satena, aprovechar la pista de la base de la Fuerza Aérea y hacer un par de vuelos comerciales. Eso es difícil porque normalmente no aterrizan vuelos comerciales en bases aéreas, pero nosotros en este momento no tenemos ningún tipo de guerras. Se supone que el presidente Petro está trabajando en el tema de la paz total, es decir que ni necesitamos los aviones, ni necesitamos tener una pista despejada para que aterricen y salgan aviones de guerra a todo momento. Es decir, que se puede hacer ese trabajo, que tampoco sé por qué no lo han hecho, y en el momento en que nosotros tengamos esos vuelos comerciales, pues por supuesto que tenemos una infraestructura hotelera. Nosotros tenemos ahí el departamental, tenemos el mesón, tenemos una cantidad de hoteles, tenemos hoteles más pequeños con piscina. Nosotros tenemos hay que desarrollar ese sector de restaurantes, el sector de comidas. Tenemos una avenida de los estudiantes que hay que volver a habilitar como el gran foco turístico en las noches de La Dorada. Se supone, Dios quiera, que logremos hacer el malecón
lo que hay hasta ahora es una obra de protección de orillas, y lo que van a hacer ahora es un gran colector para recoger las aguas negras de toda esa parte sur de La Dorada, pero la parte de malecón como tal, que es el desarrollo urbanístico, todavía no está. Hay que hacerlo para que ese malecón se pueda promocionar